Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio del ciclo de Brighton realizado por los estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre de la carrera de Ingeniería Petrolera del cuarto semestre. Los integrantes de este grupo son Colque Zavala Elizabeth, Sosa Calancha Jocelyn Nicole y mi persona Quiroz Peredo John Henry. El docente para esta exposición de defensa es el licenciado Franklin Bustillos Maure. De resolver el ejercicio tenemos que hacer una introducción en la cual nos dice que el ciclo de Brighton, también conocido como el ciclo de Joule o el ciclo de fraude, es un ciclo termodinámico consistente. En su forma más sencilla, en una etapa de compresión adiabática tiene una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible. Nos dice que la máquina de Brighton fue desarrollada alrededor de los años 1870. Era una máquina reciprocante que quemaba aceite con la inyección de combustible directo al cilindro y un compresor que estaba separado del cilindro de potencia. El ciclo de Brighton, el cual ahora se usa solo en turbinas de gas, fue el primero que se utilizó con máquinas reciprocantes. El ciclo de Brighton está dividido por ciclo de abierto y un ciclo cerrado. En este caso nuestro ejercicio es un ejercicio que se trabaja en el ciclo cerrado, la cual en el ciclo cerrado es 4 estados que tiene cuatro máquinas térmicas, la cual es el compresor y dos intercambiadores de calor, una turbina. Y tenemos un diagrama de temperatura-entropía, la cual sería la imagen del lado derecho inferior, y el diagrama presión-volumen, que sería la imagen derecha superior. En el proceso 1-2 nos dice que la compresión va a ser isentrópica del aire que ingresa al sistema. En el proceso 2-3 va a ser el calentamiento isobárico del fluido comprimido mediante la incorporación de combustible y la ignición de la mezcla. En el proceso 3 y 4, de 3 a 4, va a ser una expansión isoentrópica del fluido de trabajo en la turbina, donde se entrega energía mecánica al eje de la máquina. En el proceso de 4 a 1 ya va a ser el enfriamiento del gas para su reutilización. Más claro, esta máquina o este ciclo de Brighton es un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo va a volver a hacer los mismos procesos y así sucesivamente. Y tenemos como ejemplo, este ejemplo es sacado del Sengel de la séptima edición, ejercicio 9.5. Nos dice que una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo de Brighton ideal tiene una relación de presión de 8. La temperatura de gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y la temperatura en la entrada de la turbina es de 1300 Kelvin. Y nos dice que utilicemos las suposiciones del aire estándar y determine A, que sería la temperatura del gas en la salida del compresor y de la turbina, y B, la relación de trabajo de retroceso, C, la eficiencia térmica. Bueno, empezamos diciendo que las temperaturas del aire de la salida del compresor y la turbina se determinan de las relaciones isentrópicas. En el proceso 1 y 2, en el cual se encuentra el compresor, va a ser de compresión isentrópica de un gas ideal, en la cual en este caso vamos a trabajar con aire. Y nos da una temperatura 1 que va a ser de 300 Kelvin y sacamos de tablas la entalpía 1 que es de 300.19 kJ sobre kilogramo. Y tenemos una presión relativa 1 que va a ser igual a 1.386.
Primero hallamos la presión relativa a 2, la cual va a ser igual a la relación de presiones por la presión relativa a 1, la cual nos da como dato de que la relación de presiones va a ser de 8. Entonces sustituimos datos y nos da el resultado como 11.09. Y con eso tenemos que la temperatura 2 va a ser 540 Kelvin a la salida del compresor. La entalpía 2 ya sacamos de tablas igual con la temperatura 2 y nos da que entalpía 2 va a ser igual a 544.35 kJ sobre kilogramo. Y ahora hacemos para el proceso 3 y 4, que va a ser una expansión isentrópica de un gas ideal. Y nos dice que la temperatura 3 va a ser igual a 1300 Kelvin que nos da de dato. Con eso sacamos la entalpía 3 y su presión relativa 3. La entalpía 3 va a ser igual a 1395.97 kJ sobre kilogramo y la presión relativa 3 va a ser a 330.9. Con esos datos hallamos, igual que en el anterior, que en el proceso 1 y 2, que la presión relativa presión relativa 4 va a ser igual a la presión 4 sobre presión 3 por la presión relativa 3. Y tenemos que va a ser 1 sobre 8. Y tenemos como dato de la presión relativa 3 que es 330.9 y tenemos como presión relativa 4 va a ser igual a 41.36. Ya con ese dato hallamos la temperatura 4 que va a ser de 770 Kelvin a la salida de la turbina. Y con esa temperatura hallamos la entalpía 4 de tablas que va a ser de 789.37 kJ sobre kilogramo. Y ya para el punto B, o para el inciso B, que nos pide hallar la relación de trabajo del retroceso, necesitaríamos encontrar la entrada de trabajo al compresor y la salida de trabajo de la turbina. El trabajo de entrada al compresor va a ser igual a la variación de entalpías del estado 1 y el estado 2, la cual sería que entalpía 2 menos entalpía 1, y nos va a dar como que el trabajo de la entrada al compresor va a ser de 244.16 kJ sobre kilogramo, y el trabajo de la salida de la turbina va a ser igual a la variación de entalpías del estado 3 y 4, la cual nos daría como resultado 606.60 kJ sobre kilogramo. Por lo tanto, tenemos que la relación de trabajo de retroceso va a ser igual al trabajo de la entrada del compresor sobre el trabajo de la salida de la turbina, la cual nos daría de 0,43. Y esto en porcentaje sería de 40.3, multiplicándolo por 100, claro. Y ya para el punto 3 tenemos que la eficiencia térmica del ciclo es la relación entre la salida de potencia neta y la entrada de calor total. Y para hallar el trabajo neto, tenemos que el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Entonces eso sería igual a 362.4 kJ sobre kilogramo. Y el calor de entrada va a ser igual a la variación de entalpías del estado 3 y 2, del estado 2. Y nos daría como resultado que va a ser 851.62 kJ sobre kilogramo. Por lo tanto, la eficiencia térmica va a ser igual al trabajo neto sobre el calor de entrada. Y esto va a ser igual a 42.6% o 0.426. La eficiencia térmica también podría determinarse de la siguiente manera, que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Y para hallar el calor de salida va a ser la variación de entalpías del estado 1 y del estado 4, la cual nos daría como resultado
de 489.2 kJ sobre kilogramo. Tenemos que como comentario que bajo las suposiciones del aire estándar frío, es decir, calores específicos constantes, valores a temperatura ambiente, la eficiencia térmica sería de acuerdo a que la eficiencia térmica de Brayton total va a ser igual a 1 menos 1 sobre la relación de presiones elevado al coeficiente adiabático, que va a ser 1.4 menos 1 sobre 1.4, y eso nos daría como 0.448, o en porcentajes de 44.8%, lo cual es suficiente cercano al valor obtenido al tomar en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura. Bueno, continuando con el ejercicio, ahora lo vamos a resolver en Thermograph. Primeramente, hacemos nuestro diagrama en temperatura-entropía. Luego, nuestro análisis del sistema va a ser en volumen de control, ya que el flujo de la masa va a ser constante en todo el ciclo. Las unidades, checamos que en este caso yo utilizo el kilopascal para la unidad de presión. Temperatura va a ser en Kelvin, está bien, lo mantenemos, listo. Ya. Primeramente hacemos un nuevo ciclo. El ciclo de Brayton va a ser isobárico y adiabático. Puedes escoger otra, pero para este ejercicio voy a utilizar esta. Bueno, hacemos clic y empezamos a ampliar nuestro ciclo y empezamos. No importa cómo lo pongas, dónde lo pongas, según vayas poniendo los datos a tus estados, va a ir modificando el lugar y la posición de cada uno. Bueno, para el estado 1, a ver, nos dice: una central eléctrica de una turbina de gas que opera en un ciclo de Brayton ideal tiene una relación de presión de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que una relación de presión en esta línea va a ser una relación de presión de 8, o sea, va a ser múltiplo de 8 veces a la presión que está acá abajo, que está en el proceso 1,4 o 4,1. ¿Ya? Luego nos dice: la temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor. ¿Y cuál es la entrada del compresor? Es esta, del 1 al 2 está entrando. Entra del 1 por acá y sale por acá. Entonces tenemos que en el estado 1 va a ser de 300 Kelvin. Y decimos que esto me lo deje la temperatura fija. Y por lo general la presión de entrada va a ser de 100. Por lo general. Entonces ponemos que este estado me lo deje fijo, que no me lo mueva más. Continuamos. Y primero nos dice que la relación de presión va a ser de 8, como que en el proceso 2 y 3 es una presión constante. Entonces ponemos que la presión, que en un dato tenemos que en el estado 2 va a ser la presión 8 veces a la presión de acá abajo. Como hemos puesto 100, multiplicado por 8 nos va a dar de 800 kilopascales. Y decimos que esto me lo deje fijo. Bueno, seguimos. Y dice que en la entrada de la turbina la temperatura va a ser de 1300 Kelvin. Bueno, presionamos en el estado 3 y decimos que cambiamos la temperatura, que dice que va a ser de 1300 Kelvin, intro. Y ponemos que esto, que me lo deje totalmente fijo, que no me lo cambie nada. Y ahorita déjeme aislar esto, listo, ahí está. Y ahora, en este caso, el compresor o el ciclo va a ser totalmente irreversible. Ponemos clic derecho, acá, clic derecho, y ponemos que va a ser irreversible. Acá ponemos igual, clic derecho, y va a ser irreversible. Esta es la turbina y este es el compresor.
todo va a ser irreversible. Listo. Y ya tendríamos todo resuelto. Nos dice, el inciso A nos pide hallar la temperatura del gas a la salida del compresor. La salida del compresor es en el estado 2, acá. Hacemos clic y vemos que la temperatura de salida va a ser de 539.697. Y la salida de la turbina va a ser entra por el estado 3 acá y sale al estado 4. Entonces el estado 4 vemos, y la temperatura de salida en el estado 4 va a ser de 770.206 Kelvin. Y inciso B nos pide la relación de trabajo de retroceso. Y tenemos la relación de trabajo. El retroceso va a ser de 362.232 en trabajo neto. Y nos pide la eficiencia térmica o el rendimiento de todo el ciclo. Para saber eso, hacemos clic acá que dice rendimiento automático. Hacemos clic y nos aparece esto que nos dice que el rendimiento va a ser de 0.425, que eso en porcentaje sería 42.5%, como hallamos en el ejercicio resuelto hace un momento. Eso sería todo. Muchas gracias, espero le haya servido de algo. Me despido hasta la siguiente.